emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Comenzamos una nueva semana en la que hay muchas noticias y que tienen que ver, por cierto, la principal tiene que ver con el ámbito internacional. Hoy día en la eurozona decide si va a rescatar o no a Grecia. Hay mucho optimismo en el mercado, pero también hay quienes piensan que podría eso traer más exigencias para el país griego. Muy bien, por otro lado tenemos también en la portada del Diario de Economía y Negocios Gestión acerca del tema del fútbol y ciertamente todo un problema porque 8 clubes tienen requerimientos con la SUNAT, 8 de 16 tienen requerimientos con la SUNAT. Eso habla mucho del mal manejo que ha tenido estas instituciones, inclusive retraso en los pagos de los jugadores. Muy bien. Pero vamos a comenzar de inmediato, ya, porque realmente hay mucho que conversar con el señor Mario Guerrero. Él es economista principal de la Gerencia de Estudios Económicos del Scotiabank, un banco que todas las semanas nos mandan sus reportes, pero además hace pronósticos interesantes respecto a cómo va la economía. Señor Guerrero, muy bienvenido, buenos días. Buenos días, Carolina, muchas gracias. Bien, comencemos con el tema internacional, pero que tiene que ver ciertamente con todo lo que nos atañe, porque si el panorama internacional no es bueno, eso se refleja en los mercados, en las bolsas, también el mercado cambiario. Hoy es un día importante para la zona euro. Efectivamente, el día de hoy se reúnen los ministros de la zona euro para ver la posibilidad de aprobar efectivamente este segundo paquete de rescate para Grecia. Va a ser un tema fundamental, sobre todo porque puede devolverle cierta confianza a los mercados, aunque en los últimos meses lo que vemos es que siempre se viene operando un poco al filo de la navaja, ¿no? En realidad hay mucho temor de las autoridades de los países europeos comprometidos en poder tomar decisiones que sean lo suficientemente contundentes como para poder resolver el difícil problema que tienen. Y es que efectivamente no es fácil. Esto involucra necesariamente fuertes costos sociales, que ya los hemos visto, ¿no? Cómo las personas han tenido que salir a protestar porque se vienen efectivamente ajustes de impuestos y fuertes reducciones del gasto público. Efectivamente, reducciones de gastos en el salario mínimo, en las pensiones. Así es, en el caso de Grecia, puntualmente recortes importantes de cerca de 20% en la remuneración mínima vital y también recortes en el programa de pensiones, teniendo en cuenta que la edad promedio de Europa ya es una edad avanzada, el tema de pensiones cobra una importancia muy significativa en esas sociedades. Por lo tanto, obviamente el clamor popular hace que efectivamente las protestas sean significativas y haya muchos obstáculos para poder implementar las medidas de austeridad que ellos están buscando, ¿no? Generalmente en este tipo de situaciones uno tiende a veces a subestimar los resultados de esas medidas de ajuste que al final terminan dictándose medidas adicionales para poder alcanzar los objetivos fiscales. ¿Es posible que entonces los países de la zona euro le pidan a Grecia medidas adicionales? Yo creo que es posible considerando que el presidente a veces se subestiman este tipo de medidas. Y inclusive Grecia ha tomado a veces medidas adicionales de austeridad porque se nota, las autoridades tienen esa voluntad, digamos, de poder acceder a un acuerdo que es tan necesario para que la viabilidad fiscal del país, ¿no? Las autoridades efectivamente están muy comprometidas en ello. En este momento, de acuerdo a las exigencias de la Comunidad Europea, Grecia está cumpliendo, digamos, con todos los requisitos que se les había solicitado. Sin embargo, aún al interior de la Comunidad Europea existe cierta reticencia, cierto escepticismo sobre si realmente se van a poder alcanzar esos objetivos. Por eso estas demoras que han habido en los últimos días con respecto al acuerdo financiero para Grecia. ¿Qué pasa si hoy no le damos verde? Definitivamente la confianza sería sumamente golpeada. Hoy día es el último día, digamos que cumpliendo los plazos administrativos se tiene para que Grecia no entre ya técnicamente en un default, en una cesación de pagos, puesto que tiene vencimientos muy importantes de deuda para el mes de marzo. Entonces, con el acuerdo de bonos que emitió el gobierno griego, ¿no? Entonces, no llegar a un acuerdo hoy día implicaría necesariamente que Grecia no pueda cumplir con los pagos que estaban programados y eso evidentemente complicaría su situación dentro de la eurozona, haciendo más probable una salida de Grecia del grupo, y eso deterioraría de manera significativa la confianza aún ya deteriorada que hay en los mercados financieros, y evidentemente sería bastante complicado en un contexto en el cual hay tanta liquidez y puede provocar movimientos de capital relativamente bruscos. Ahora, la otra alternativa es que le den luz verde a ese desembolso de 130.000 millones de euros.
Efectivamente, y por lo tanto mantener, digamos, cierta calma relativa en los mercados, puesto que, como te comentaba, en el tema de fondo, en las medidas drásticas, se necesitan ajustes muy fuertes. Y esto ya lo hemos visto nosotros en la región. En realidad, el tema de sobreendeudamiento, de especie de desequilibrios macroeconómicos significativos, los pasó América Latina en la década de los 80, y a nosotros, y al Perú en particular, le costó realmente un costo social muy alto poder estabilizar la economía y luego sentar las bases para un crecimiento sostenido, ¿no? Salvando las diferencias que hay obviamente entre la realidad europea y la realidad americana de ese entonces, la vía de solución pasa necesariamente por ese camino, por un ajuste drástico, eventualmente con alto costo social, que es lo que las autoridades europeas no quieren aceptar, pero necesario para poder sentar las bases para un crecimiento futuro de Europa. Ok, y estos 139 millones, muchos se preguntarán, ¿y en qué los vamos a utilizar? ¿Para qué va a servir exactamente? Lo que sucede es que hay fuertes necesidades de pagos de deuda, ¿no? Para un cronograma, para cumplir con esos cronogramas de pagos de deuda, y para reducir también de manera significativa las brechas fiscales, esos déficits tan abultados que va teniendo Grecia, pero como sucedió también en otros países que han aplicado ese tipo de cortes en el pasado, pues las medidas de austeridad, los recortes de gasto público llevan también necesariamente a una recesión, a una actividad. Exacto, una actividad de la actividad productiva, y es ahí donde se subestima, ¿no? Los objetivos fiscales, porque esas medidas de austeridad llevan también a un deterioro de la confianza, a una menor recaudación y probablemente a una menor actividad económica, por lo tanto, nuevamente a una menor recaudación de impuestos. ¿Y eso va a significar entonces que nuevamente Grecia probablemente tenga que pedir más recursos? Yo diría que existe ese margen, ha sucedido en países que han pasado por estas situaciones en el pasado, sin embargo ya sería marginal, dependiendo qué tan austeros sean las medidas y qué tan efectivas sean esas medidas que se lleven a cabo, ¿no? Lo que pasa es que Grecia en los últimos tiempos no ha tenido un track record, una historia de haber sido muy cumplidor en las medidas fiscales. Generalmente las medidas que se han venido aplicando desde el primer paquete que hubo, porque ese ya es el segundo, han tenido que ser prorrogadas esas metas por un tema de incumplimiento. Entonces, la experiencia como que no ha sido muy exitosa en temas de austeridad para el caso de Grecia. Luego, tras esta reunión, ¿se ve una reunión ya con acreedores concretamente, negociaciones con acreedores? Sí, este es un primer tema que es el segundo paquete de ayuda, pero viene también un intercambio de bonos griegos, digamos, similar, si queríamos hacer un paralelo con lo que pasó en América Latina, algo similar a lo que fue en su momento el Plan Brady, ¿no? Una reestructuración de la deuda, ¿no? Que teníamos con bancos comerciales del exterior y se cambió por bonos. Sí, es básicamente una reestructuración de deuda, ¿no? Una emisión de deuda nueva, sustitución por deuda antigua con condiciones financieras distintas, ¿no? Entonces se está considerando un recorte de la deuda anterior, se está hablando de porcentajes cercanos al 70% de recorte, lo cual evidentemente... Se reconozca el 30% de la deuda. Exacto, se reconozca el 30%, y los principales tenedores, uno de los principales tenedores de estos bonos son los bancos italianos y bancos franceses, ¿no? Que obviamente están en ese proceso de negociación y no quieren aceptar obviamente una reducción significativa de esos activos, ¿no? Que es parte de sus activos. Y esa emisión de deuda nueva implicaría pues evidentemente una tasa de interés nueva, un cupón que conocido como cupón, que tendría que ser una tasa que sea lo suficientemente razonable como para que sea sostenible, el pago de ellos sea sostenible en el tiempo. Ahora, haciendo un paralelo ahora de lo que está ocurriendo, esto que está ocurriendo, ¿cómo nos va a repercutir en el mercado cambiario? Porque también lo que se dice es que si se agrava la crisis, esto podría significar quizás una subida del dólar, ¿puede ser esto? Mira, estos eventos, momentos como ellos, donde hay tomas de decisiones importantes y son eventos, digamos, de sí o no, pueden generar, y lo habíamos contemplado y conversado en la vez anterior, pueden generar hipos cambiarios, ¿cierto? ¿No? Si es que los eventos evidentemente son no esperados. En este caso, eventualmente sí, en la situación en la cual la eurozona aprueba el plan de Grecia, pues va a haber esta semana posiblemente un impulso en la confianza en los mercados. Ya lo viene habiendo en el pre-market, las bolsas europeas están subiendo,
también las bolsas americanas, apostando a que efectivamente se dará el acuerdo, y eso eventualmente ya empieza a debilitar el dólar y a fortalecer un poco al euro y a las otras monedas de los mercados emergentes, incluyendo el sol. Si el acuerdo sale, podríamos esperar una presión hacia el fortalecimiento del sol, es decir, hacia un menor tipo de cambio. Ese es el tema, que no hay razón alguna para esperar que un dólar pueda subir, más bien todo lo contrario. Sí, bueno, solamente sería el caso si es que la Comunidad Europea no aprueba el plan de Grecia. Caso, o sea, si la crisis se agrava... Si la crisis se agrava y no se aprueba, supongamos, el plan de Grecia, sí habría mucha volatilidad en los mercados, mucha incertidumbre, nerviosismo, todos buscarían refugio en el dólar y ahí sí el tipo de cambio podría tener un hipo. Pero esa situación es la probabilidad... Exacto, en este momento la mayor probabilidad es que eventualmente se apruebe el plan de Grecia. El no hacerlo implicaría un costo de oportunidad bastante significativo. Y creo que hasta ahora todas las señales que han dado la Unión Europea, si bien ha habido retrasos y han trabajado como al filo de la navaja, creo que la mayor apuesta está a que Grecia continúe dentro de la eurozona. Ahora, y volviendo a nuestro caso entonces, lo que hemos visto la semana pasada, en un momento el Banco Central dejó de intervenir y el dólar ha estado muy cerca del 2,68. Sí, la semana pasada el nivel de intervenciones fue menor que semanas anteriores. Okay, ¿cómo lo explica? ¿Cuál es la razón? Lo que sucede es que ya el Banco Central, las compras del Banco Central también han sido bastante significativas, ¿no? Más de 2.800 millones de dólares en lo que va del año. El ritmo era bastante fuerte, se había retirado una buena cantidad de dólares en el mercado. Y los dólares que habían quedado, pues obviamente el costo de esos dólares, la tasa de interés en dólares había tenido un impulso hacia el alza, ¿no? Por lo tanto el Banco Central hizo una pausa y dejó de intervenir para que esa presión que se observaba en las tasas de interés en dólares disminuyera un poco, ¿no? Y luego hacia el fin de la semana nuevamente, conforme se fueron dando esos excedentes, ha nuevamente vuelto a comprar. En el caso en que nuevamente esta semana se caracterice por una devolución de la confianza en los mercados, que se apruebe el contexto griego, probablemente nuestra moneda nuevamente vuelva a ser presionada y no se descartarían eventualmente compras adicionales de dólares por parte del Banco Central. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Han cambiado su proyección respecto al cierre de este año, respecto al tipo de cambio? No, nosotros mantenemos nuestra proyección de 2,63 para fines de año. Creemos que la dirección es clara por el lado de los fundamentos. ¿Qué significa? ¿En qué momento del año, sé que es difícil esta pregunta, pero por supuesto, ¿en qué momento del año podría tender más hacia el 2,65, 2,63? Mira, la dirección que nosotros vemos cuando mencionamos que nuestra proyección es 2,63 es hacia un sol fuerte, tanto por razones internas como por la situación internacional, por el contexto del dólar. Lo que sí vemos también, como te comento, son estos hipos que básicamente tendrían como origen factores de carácter externo. Ahora, es difícil prever en qué momento efectivamente, pero uno de ellos momentos que uno podría identificar donde podría haber mayor presión sobre el tipo de cambio hacia abajo es en el periodo que va del 15 de marzo al 15 de abril, que es el periodo de regularización de pago del impuesto a la renta, ¿no? Donde muchas empresas, sobre todo exportadoras, tienen una venta adicional, que lo usual, de dólares para cumplir con sus obligaciones tributarias y por ese lado podría haber una mayor presión. No necesariamente significa que vaya a caer más, porque para eso está el Banco Central, para evitar reducir la volatilidad. Pero más compras del Banco Central. Es probable, es así como ha venido sucediendo en el pasado. No se espera que sea tan intenso este periodo de regularización de pago de impuesto a la renta como en el pasado, pero si alguna mayor presión podríamos identificar, ese podría ser un periodo probable. Y también el reparto de utilidades, ¿no? Exacto, coincide también con el reparto de utilidades, aunque aquí la situación puede ser algo distinta dependiendo, obviamente, si las personas, los trabajadores en este caso que reciben esas utilidades, pues estén tan dispuestos a cambiarlos por dólares. Dada la tendencia que hay de la desdolarización de la actividad económica, podríamos pensar que sí. Porque usualmente las personas mayores tienden a apostar al dólar a pesar de todo. Exacto, es consecuencia, como conversamos en una oportunidad anterior, de ese trauma de quienes vivieron la hiperinflación y las devaluaciones. Señor Guerrero, muchísimas gracias por sus comentarios, este panorama internacional del comportamiento de la divisa, que es algo que nos demanda mucho el público. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Cleli. Bien, amigos, hacemos una pausa, retornamos con mucho más aquí en emprendedorestv.p, tu canal por internet.